con la lectura de esta declaración conjunta e invitamos primero al doctor Roberto Herrera Cáceres y posteriormente al licenciado David Ernesto Morales Cruz. Doctor Roberto Herrera Cáceres. Sí, muchas gracias. Nos es muy grato recibirlos nuevamente y en esta ocasión excepcional con que tenemos la presencia del doctor David Morales, Procurador de la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, y con el cual, junto con otros procuradores de derechos humanos, hemos elaborado y hemos consensuado una declaración de los defensores de los derechos humanos de los pueblos de El Salvador, Guatemala y Honduras por la dignidad de la niñez centroamericana. Quiero mencionarles que esta declaración, que ha sido suscrita por los procuradores de derechos humanos de El Salvador, Guatemala y Honduras, también ha recibido la adhesión completa por parte del Procurador de Derechos Humanos de Nicaragua. A continuación, el señor Procurador de la Defensa de Derechos Humanos de El Salvador, doctor David Morales, dará lectura a algunos de los párrafos de esta declaración conjunta. Muy buenos días, agradezco la invitación, además de la iniciativa y el compromiso del señor Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras para adoptar esta posición y este proceso de acción conjunta de las Defensorías del Pueblo de Centroamérica para atender un tema tan sensible como es el tema de la niñez migrante. Agradezco a ustedes, amigos y amigas de la prensa, y como Procurador de los Derechos Humanos de El Salvador aprovecho para enviar un muy fraternal saludo al hermano pueblo de Honduras y un saludo a su gobierno y a su institucionalidad que empuja también esfuerzos en este tema. Paso a dar lectura a la declaración conjunta de las Defensorías del Pueblo. Nosotros, defensores de los pueblos de El Salvador, Guatemala y Honduras, ante la crisis humanitaria generada por la migración irregular de niños, niñas y adolescentes no acompañados por la frontera sur de los Estados Unidos de América, hemos deliberado y acordado emitir la presente declaración conjunta basada en el compromiso universal del respeto del interés superior del niño o niña en su condición. Hemos deliberado y acordado emitir la presente declaración conjunta basada en el compromiso universal del respeto del interés superior del niño o niña en su condición de sujetos de derechos humanos y de titulares de garantías de protección especial, reconocidas y consagradas por el derecho internacional público, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. En consecuencia, declaramos lo siguiente: la niñez no acompañada que ha migrado en tránsito por México y llegado a los Estados Unidos de América como país de destino, lo ha hecho por causas diversas que enfatizan su especial vulnerabilidad y riesgos inherentes, entre ellas reunificación familiar, amenazas a su vida e integridad física por el accionar del crimen organizado transnacional como narcotráfico, trata de personas y explotación del trabajo infantil, violencia de maras y pandillas y búsqueda de mejores oportunidades de una vida digna. Observamos con preocupación que en la ruta migratoria niños, niñas y adolescentes se encuentran expuestos a una total desprotección de su dignidad y a la violación a derechos humanos en contradicción con los estándares internacionales. Se ven afectados su derecho a la vida, a la integridad física, a su personalidad, a su seguridad, a su protección internacional especial. Han sido o pueden constituirse en víctimas de trata de personas, narcotráfico, explotación sexual o laboral, tráfico de órganos, violencia sexual, sufriendo también afectación a su derecho a la vida o desaparición en la ruta migratoria. Constatamos el incremento de niños, niñas y adolescentes migrantes detenidos en la frontera sur de los Estados Unidos, que de acuerdo a datos aportados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos asciende a 47.017 hasta mayo del presente año, siendo en la gran mayoría niños de El Salvador, Guatemala y Honduras.
Esa situación ha generado una crisis humanitaria con respecto a la atención y protección de esa niñez, que ha sido tratada en forma que atenta contra su dignidad y sus derechos humanos, sufriendo abusos físicos y psicológicos, acceso insuficiente a comida y agua, hacinamiento y condiciones insalubres en celdas y centros de detención migratorios. Estamos informados sobre iniciativas que promueven una eventual aplicación de procedimientos sumarios y colectivos de devolución o deportación de niñez centroamericana por las autoridades de los Estados Unidos de América. Esa decisión se basaría en criterios de seguridad nacional, en flagrante contravención al principio universal del interés superior del niño o niña, su dignidad y derechos consiguientes que los hacen titulares del derecho de protección internacional. Abogamos de forma vehemente para que en el marco de la legislación vigente en los Estados Unidos de América se cumpla con las obligaciones imperativas que derivan del respeto efectivo del principio universal relativo al interés superior de los niños y en consecuencia el derecho prioritario a la atención y protección especial conforme a las normas imperativas del derecho internacional. La discusión sobre la necesaria reforma migratoria al interior de los Estados Unidos debe tomar en cuenta el derecho a la reunificación familiar, que asiste a personas y grupos familiares que se han incorporado a la realidad social y económica de esa nación, así como los vínculos que nos han ligado históricamente. Reconocemos las acciones realizadas por las autoridades salvadoreñas, guatemaltecas y hondureñas que verifican y dan seguimiento a la situación de niños, niñas y adolescentes detenidos y les exhortamos a hacer campañas a nivel local para dar a conocer las circunstancias que sufren en las rutas migratorias hacia los Estados Unidos. Les exhortamos a mantener y fortalecer su posición por el respeto de los derechos humanos de la niñez migrante no acompañada que se encuentra detenida en los Estados Unidos o México, asegurando en todo momento el derecho de nuestros migrantes a la protección consular. Igualmente reconocemos la labor de los grupos de ayuda humanitaria de Centroamérica, México y Estados Unidos que han hecho llamados al trato digno a nuestros niños, niñas y adolescentes migrantes centroamericanos, incluso ofreciendo apoyos materiales y legales. Continúa con la lectura el distinguido comisionado Herrera Cáceres. Instamos a las autoridades de los países centroamericanos de origen de los niños, niñas y adolescentes migrantes a realizar las acciones correspondientes que posibiliten asistir y proteger a dicha población en forma integral, lo cual implica un esfuerzo de coordinación estratégica e interinstitucional que permita a corto plazo realizar acciones de protección tomando en cuenta el impacto psicosocial que ello implicará para los involucrados y sus familias. Asimismo, instamos a los presidentes y cancilleres de los países centroamericanos, de los Estados Unidos mexicanos y de los Estados Unidos de América a que intensifiquen en sus acciones de política exterior la negociación de tratados y acuerdos políticos tendientes a procurar la reunificación familiar. Las autoridades tienen el deber de seguir reforzando los sistemas nacionales de protección a la niñez y adolescencia y el sistema de atención y de reintegración e inclusión social de los migrantes retornados, con presupuesto suficiente, personal profesional calificado y la adopción de políticas migratorias integrales en cada país. Es igualmente importante que los estados centroamericanos, con el acompañamiento esperado de la cooperación internacional, comiencen a desactivar progresivamente el negativo proceso cíclico de la migración irregular forzada, que aún en caso del retorno de los migrantes ha llevado a muchos de ellos a reintentar nueva y reiteradamente el recorrido de esa ingrata ruta. Ese ciclo de migración forzada de parte de nuestra gente debe cesar, aplicando políticas integrales y comprensivas
que impulsen el desarrollo humano en los ámbitos locales y nacional, promoviendo la dignidad humana de los habitantes y su participación efectiva en el crecimiento económico inclusivo y en la distribución equitativa de la riqueza producida. Ello permitirá impulsar la seguridad democrática y el desarrollo sostenible en los países de origen para dignificar la vida y arraigar a la niñez y adolescencia en los municipios. Expresamos como defensores del pueblo nuestra disponibilidad de contribuir con los esfuerzos de protección y desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes de los países involucrados de Centroamérica. Y a ese efecto presentaremos iniciativas y llevaremos a cabo acciones regionales para acompañar y velar por el respeto y cumplimiento de los derechos humanos de los migrantes. En virtud de todo lo que precede, reafirmamos nuestra voluntad de impulsar el funcionamiento del Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos en aras de asegurar el respeto de los derechos humanos de los pueblos centroamericanos con la participación activa de los procuradores o defensores de los pueblos de todos los países miembros del sistema de la integración centroamericana. Tegucigalpa, Honduras, Centroamérica, 16 de julio del año 2014, suscribe el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras, y se adhiere el Procurador de Derechos Humanos de Nicaragua. Muchas gracias. Bueno, el Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos ha trabajado en el pasado sobre el tema de los migrantes, y muchas de las cosas y las recomendaciones que ha efectuado hubieran contribuido a hacer menos difícil el problema que hoy estamos experimentando. Como ustedes saben, los procuradores y defensores de derechos humanos no somos parte del gobierno, somos parte del Estado, pero orientamos a los gobiernos para el tratamiento, el mejor tratamiento de estas políticas en relación con los migrantes. Entendemos nosotros que esta misma declaración será objeto de seguimiento por parte de los procuradores de derechos humanos de Centroamérica, y entendemos también que daremos atención a todo lo que se refiere a la ejecución de los programas y proyectos que deriven de esta conferencia, así como también estaremos asegurando que el tratamiento a nuestros migrantes en el exterior, tanto en su viaje como en su retorno, sea un tratamiento de dignidad acorde a su condición humana. El señor Procurador de Derechos Humanos de El Salvador hará algunos elementos complementarios. Solamente agregaría a las consideraciones del señor Comisionado Nacional que, como hemos ya discutido y escuchado desde hace muchos días y nos ha evidenciado esta crisis de la niñez migrante en el sur de los Estados Unidos, el problema debe abordarse con enfoque de derechos humanos, de tal manera que los estados de la región deben responder con políticas públicas internas, pero también regionales, que den prioridad al enfoque de derechos humanos, a la atención integral de la niñez, a la prevención de la migración, con garantía de la seguridad y los derechos humanos en los territorios. Y las Defensorías del Pueblo, las Procuradurías de Derechos Humanos, la Comisión Nacional, tenemos la naturaleza de orientar al Estado, recomendar e incidir para que ese enfoque no se debilite y por lo tanto se pueda prevenir y atender el problema en su integralidad, particularmente en la situación de los niños y niñas que requieren una atención de respeto y garantía plena de sus derechos humanos en todos estos procesos, en los albergues, en el retorno, su asistencia psicológica, ¿verdad?, la prevención de que vuelvan a migrar y la orientación y asistencia a su familia, así como proveerles seguridad en sus zonas de residencia cuando se trata de migración por violencia.
Bueno, el Procurador de Derechos Humanos de El Salvador precisará algunos aspectos. Lo que le podemos decir es que en Centroamérica las estadísticas son aún muy deficientes y ese va a ser un tema que nos vamos a ocupar como Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos. En términos generales podemos decir que la causa fundamental que alimenta la migración y de la cual se aprovecha la violencia y la delincuencia, o lo que hace salir en búsqueda de mejores oportunidades, es la pobreza y la injusticia social prevaleciente en nuestros países. Esa es la causa estructural. Lo demás son causas coyunturales y que se pueden ir y se deben ir atendiendo progresivamente. ¿En El Salvador? Sí, ¿Qué porcentajes hay? pueden haber variantes de país a país, pero quisiera adherirme a la posición del comisionado nacional que habla de causas estructurales en las condiciones sociales derivadas de afectaciones a derechos económicos, sociales y culturales, entre los cuales la pobreza es central. Pero, dijéramos, la decisión de emigrar es compleja, a veces no se toma por una sola causa, puede ser una confluencia de factores. La búsqueda de una mejor condición de vida, la reunificación y la violencia. En el caso de El Salvador, tenemos casi la tercera parte de la población viviendo en el exterior, casi 3 millones de salvadoreños y salvadoreñas. Se estima que cerca del 80% en los Estados Unidos, y son migraciones antiguas que vienen desde la década de los 70, de tal manera que la reunificación familiar es un factor también muy fuerte. Pero no podemos también obviar que la violencia se está convirtiendo en un factor de expulsión. Generalmente en las comunidades es una confluencia de los diversos factores a los que se pueden agregar otros muy particulares: condiciones económicas, pobreza, necesidad de reunificación familiar, violencia, ¿verdad? Es una decisión que obedece a muchas causas, es un factor multicausal. Por eso los estados y la región no puede atacar una sola causa, porque entonces no encontrará mecanismos efectivos. Debe dar la visión con integralidad, una respuesta integral en las políticas de Estado, y manteniendo este eje de enfoque principal del respeto a los derechos humanos, como ha sido ya enfatizado. En este momento, en esta coyuntura en particular, me parece que tenemos una respuesta positiva de los estados centroamericanos. La declaración de Punta Cana del SICA es en ese sentido, y también las iniciativas de los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador, que están hablando de la necesidad de un enfoque de derechos, están pidiendo que se considere con la reunificación familiar como una prioridad en la gestión de los casos de niños que están detenidos ya en la frontera sur de los Estados Unidos, y están tratando de potenciar la protección consular, es decir, la intervención de las redes consulares en orden a garantizar derechos de la niñez y una deportación en condiciones de dignidad. También, como hemos escuchado, se está hablando de dignificar la recepción de la población retornada, de la población deportada, y ya expresando como un desafío claro la obligación de reinsertar y dar condiciones adecuadas a estas personas que retornan. Eso, para atender la coyuntura, es un enfoque de derechos humanos que nos parece positivo y lo reconocemos en la declaración, aunque apuntamos a que deben atenderse estas otras causas estructurales que están generando la migración, que ya entran en el área de las políticas sociales y de las políticas de seguridad. Tanto México como los Estados Unidos tienen sistemas de manejo a la niñez migrante que tienen algunas garantías especiales de acuerdo a sus legislaciones internas. Sin embargo, el crecimiento del fenómeno y además las políticas de detención en los Estados Unidos han generado, particularmente en su frontera sur, que se vean desbordada esta institucionalidad. Y los niños están pasando tiempos excesivos, más allá de los plazos establecidos, con la patrulla fronteriza o en la fase previa administrativa, antes de ir a los albergues infantiles. Y en esas condiciones se están viendo, dijéramos, la insatisfacción de muchas necesidades básicas, que ha sido constatado por los cónsules de los diferentes países que los han visitado, o por las autoridades de nuestras cancillerías.
Sabemos, como ha sido difundido en los medios de comunicación, de iniciativas en los Estados Unidos para promover medidas más expeditas de deportación sin seguir el proceso que ya prevé la legislación de los Estados Unidos de dar un tratamiento caso por caso. Sí, bueno, es de recordar que todos los estados centroamericanos nos hemos constituido formalmente como estados democráticos de derecho. Y el fin de nuestras sociedades y el fin de esos estados es el respeto de la dignidad humana. Por eso está la obligación de cumplir con los derechos humanos y respetarlos. En este sentido, hemos de tener en cuenta que mucho de la situación de injusticia y de pobreza que vivimos es porque no hemos cumplido como estados ni como sociedad, que no hemos atendido suficientemente el tema de la dignidad humana de todos nuestros connacionales. Y que por eso se crearon los procuradores de derechos humanos y los comisionados, para lograr contribuir con los gobiernos y para lograr fiscalizarlos a fin de que toda la actividad del Estado vaya orientado al cumplimiento de los derechos humanos de todas y todos los habitantes. En relación con las de México y de Estados Unidos en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones internacionales, eso es una preocupación. El derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, obligaciones muy especiales, particularmente en relación con la niñez, y por eso se habla del principio del interés superior del niño, es decir, ese principio en derecho internacional significa que un niño no puede ser tratado o una niña no puede ser tratado como adulto, que sus casos tienen que ser analizados individualmente, no se puede pensar en deportaciones automáticas ni masivas, que tiene que tener el acompañamiento de un abogado, que tiene que tener el acompañamiento de un especialista en niñez que le dé tratamiento psicológico, que en el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, no puede ser llevado directamente a una corte de migración, tiene que pasar por una corte juvenil que documente su caso para saber si de acuerdo con la legislación internacional y nacional puede optar al estatus de refugiado. Y si es repatriado, tiene que hacerlo en condiciones de dignidad, en forma tal que tanto al salir como al ser transportado, como al ser recibido, y cuando se verifique su acogimiento, no sufra traumas psicológicos que lo impacten más severamente que lo que ya ha sufrido en la ruta del migrante. Entonces, por eso hablamos también que a él, a sus familias, hay que reinsertarlos y al mismo tiempo hacer que participen, que ya sean tomados más en consideración, porque muchas veces la exclusión social es lo que los ha llevado a buscar el reconocimiento de su dignidad fuera de su propio país. Y ahora entonces nosotros lo que estamos pidiendo es que este principio de carácter obligatorio a nivel universal sea respetado por los Estados Unidos como país de destino y por México como país de tránsito. Definitivamente tenemos circunstancias que no son nuevas, ¿verdad?, de gravísima afectación de los derechos humanos de la población migrante. En los últimos años esta tragedia se ha evidenciado mucho más en los países de tránsito, ¿verdad?, donde la acción de la criminalidad organizada pues ha golpeado tan fuertemente en la perpetración de delitos gravísimos como la trata, el secuestro, el homicidio e incluso las masacres, como hemos visto en los últimos años. Y eso ha sido un foco de atención. Por eso debemos apelar a que los estados flexibilicen sus políticas migratorias y no criminalicen al migrante. La persona migrante, por regla general, no es un delincuente, ¿verdad?, es una persona titular de derechos. Los derechos humanos son universales, es decir, son de todos y todas en todas partes. Un migrante puede no tener documentación de residencia de un país, pero va llevando consigo todos sus derechos humanos. Entonces, cuando los países de tránsito y destino, como pueden ser México y los Estados Unidos, dan un enfoque de seguridad a sus políticas migratorias, obligan a este flujo de personas, que es un flujo masivo, a clandestinizarse.
y a utilizar caminos que los llevan a las manos de las redes de trata y a las redes de crimen organizado que perpetran estos crímenes contra ellos. Entonces hay una obligación de proteger también, aunque no sean personas con documentos regulares, y ahí es donde sí, como procurador de El Salvador, yo visualizo un déficit tanto en México como en los Estados Unidos. Dan un enfoque de seguridad y esto obliga a clandestinizar la migración en el tránsito. Si bien en el destino principal, que es los Estados Unidos de América, no vemos ese nivel tan grave de violaciones como las que vemos en el tránsito en territorio mexicano, sí encontramos también políticas migratorias durísimas que están generando separación de familias, ¿verdad? Dramas como los que ahora vemos en los albergues, dijéramos, esto definitivamente afecta a los derechos humanos. Yo creo que la gestión diplomática y consular de nuestros países debe ser enfocada en ese sentido. La reforma migratoria en los Estados Unidos no debería postergarse más a mi criterio, ¿verdad? Y debería irse ampliando para que no genere este tipo de afectaciones. Mario